Ok chicos, comencemos con fundición. A ver, miren. Para fundición tenemos las siguientes fórmulas. Entonces, fundición es uno de los temas un poco más extensos y también un poco complejos. ¿De acuerdo? Entonces, para fundición lo que tenemos que tener en cuenta es Mazarotas, vemos número de Mazarotas. Hay bastante temas de cálculo, pero no cálculo tan sencillo como lo hemos visto en embutido o en los demás. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es para el cálculo. Para el cálculo de diámetro de Mazarota tenemos que fusionar fórmulas, ¿de acuerdo? Pero de preferencia vamos a fusionarlas de una vez acá, ¿de acuerdo? En esta plantilla de las fórmulas que te van a dar en el examen, ¿ok? Entonces, veamos, miren. Tenemos acá, por ejemplo, la regla de Korinov. Este es para tiempo de solidificación. Esto no lo vamos a ver de momento, ¿de acuerdo? Esto de tiempo de solidificación no. Pero ahora sí vamos con esto. ¿De acuerdo? Acá nos menciona. Volumen de Mazarota dividido entre el área de Mazarota va a ser igual a el tiempo de solidificación de la Mazarota entre el tiempo de solidificación de la pieza, que multiplicado por el volumen de la pieza dividido entre el área de la pieza. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos acá dos cosas. O la pieza que te dan o la Mazarota. ¿De acuerdo? Abajo también hay otra fórmula que es lo mismo, ¿no? Es el volumen y el área de la Mazarota va a ser igual a el diámetro de la Mazarota multiplicado por la relación R, donde el R es el módulo de solidificación. ¿De acuerdo? A ver, entonces vamos a relacionar estas fórmulas para tratar de encontrar alguna similitud. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es comparar. ¿De acuerdo? Vamos a comparar y notamos que tanto esta fórmula como esta fórmula van a ser iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Van a ser iguales porque ambos se comparan con volumen y con área. Volumen y área de Mazarota. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Relación del tiempo de solidificación. Nos va a quedar así. Nos va a quedar de forma que queremos despejar nosotros el diámetro de Mazarota, por lo que pondríamos una igualdad. Si nosotros ponemos una igualdad entre la raíz cuadrada de los tiempos igual al diámetro de Mazarota y todo esto, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la parte de abajo va a pasar a multiplicar y el R va a pasar a dividir y nos quedaría diámetro de Mazarota solito, ¿no? Entonces, la fórmula nos quedaría tal que así. Nos quedaría diámetro de Mazarota. El diámetro de Mazarota va a ser igual a la raíz de la relación entre ambos tiempos, ¿no? Entre la división entre el tiempo de solidificación de la Mazarota dividido partido entre el tiempo de solidificación de la pieza. El tiempo de solidificación de la pieza. Esto en raíz multiplicado ¿por qué cosa? Multiplicado por el volumen y el área de la pieza. Porque acá tenemos volumen y área de la pieza, ¿no? Multiplicado por el volumen de la pieza dividido entre el área de la pieza multiplicado por, y acá viene todo este término que está acá englobado, va a pasar hacia otro lado, ¿no? Sería por 2 más 4R, donde R es la relación, el módulo de solidificación, la relación entre la altura y el diámetro de Mazarota, dividido entre el R. ¿De acuerdo? El R. Donde pues el R lo coloco como el factor Mazarota. ¿De acuerdo? El R es como si fuera un factor de Mazarota. Entonces, esta va a ser la principal fórmula que vamos a usar para el primer cálculo. Y se la tiene, bueno, en pleno examen la pueden colocar así. O sea, pueden utilizar la misma lógica que les digo, comparan esta parte de acá junto con esta parte de acá y les va a salir la misma fórmula, pero sería bueno que ya la tengan en mente. ¿De acuerdo? Sería bueno que lo tengan en mente. Entonces, tenemos acá que esta sería la fórmula del diámetro de Mazarota. Ok, pasemos al primer ejercicio de una vez. ¿Qué nos dice? En la figura adjunta se muestra el modelo de una pieza de aluminio. Es esta pieza, ¿de acuerdo?
esta pieza. Se muestra el modelo de una pieza de aluminio para ser fabricada por fundición en molde de arena. El modelo tiene un volumen de 2000 tanto y el área superficial de tanto. Se recomienda utilizar una mazarota cilíndrica que tiene una relación entre la altura y el diámetro de mazarota. ¿Ok? Ahí hay una relación entre la altura y el diámetro de mazarota. Bueno. Entonces, lo primero que nos piden hacer es calcular el diámetro mínimo de la mazarota. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular ese diámetro mínimo, lo que vamos a hacer es simplemente aplicar la fórmula. La fórmula que te dice, el diámetro de mazarota va a ser igual a ¿qué cosa? A la relación, a la división entre el tiempo de solidificación de la mazarota dividido entre el tiempo de solidificación de la pieza. ¿Y qué te dice el enunciado? Te dice que el tiempo de solidificación de la mazarota es 2 veces el tiempo de solidificación de la pieza. ¿Qué quiere decir? Que si arriba es 2x, abajo va a ser x. Si arriba es 4x, abajo va a ser 2x. Entonces, hay una relación de 2, ¿ok? Sería acá la raíz de 2, porque esa sería su división. Multiplicado por, ¿y acá qué va? Va el volumen de la pieza entre el área superficial de la pieza. El volumen de la pieza nos lo dan como dato. Es 2237.77 dividido entre el área superficial de la pieza, 1332.79. ¿De acuerdo? Hasta ahí va esta primera parte. ¿De acuerdo? Y luego vamos con multiplicado por 2. Multiplicado por 2 más 4 veces la relación. Ok, miren. A ustedes les van a dar este tipo de ecuaciones. Acá arriba les dice, la relación entre la altura y el diámetro de la mazarota es 1.6. ¿De acuerdo? Este 1.6 va a ser tu R. Va a ser el R. ¿De acuerdo? Esto de acá va a ser el R. ¿De acuerdo? Porque el R es designado como altura dividido entre diámetro de mazarota. Entonces acá recordemos que el R va a ser igual a la altura de la mazarota dividido entre el diámetro de la mazarota. Entonces, si seguimos esa lógica, acá sería 2 más 4 multiplicado por el R de 1.6 dividido entre ¿cuánto? Dividido entre, si no me equivoco es el R, que es 1.6. Ok, de acuerdo. Entonces, haciendo todo ese cálculo les va a salir el diámetro mínimo de la mazarota. ¿De acuerdo? El diámetro mínimo de la mazarota, con todos estos cálculos, les va a salir, a ver, ¿cuánto? Que sería que el diámetro de la mazarota tiene que ser igual a 12.47, ¿de acuerdo? Milímetros. Cuando te piden diámetro de mazarota es simplemente hacer este cálculo, ¿de acuerdo? ¿Qué más hay de relevante acá? Yo les recomiendo que, aprovechando que ya tienen el diámetro de mazarota, hallen de una vez la altura de la mazarota, ¿de acuerdo? Pero de momento eso lo vemos en la siguiente diapositiva, ¿ok? Luego, ¿qué más nos dicen? Luego nos pueden pedir acá que calculemos el número de mazarotas a utilizar. A ver. Esto está acá. Por acá. Acá puede que les digan el número de mazarotas a utilizar. El número de mazarotas a utilizar. ¿De acuerdo? Es una pregunta fija. Cuando nos pidan número de mazarotas a utilizar, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que hay 3 métodos para calcular el número de mazarotas. ¿De acuerdo? El primer método es por puntos de calor. El segundo método, a ver, aquí lo vamos a escribir, ¿de acuerdo? El primer método para hallar el número de mazarotas es por puntos de calor. Por puntos de calor. Por puntos de calor significa que usted tiene que ver la forma de acomodar la pieza. Lo puedes voltear, doblar, bueno, doblar no, pero voltear o girar no hay ningún problema.
y ver dónde colocar, en qué puntos de calor en específico sería bueno colocar una mazarota. Eso es deducción y al ojo de ustedes, ¿de acuerdo? Eso significa puntos de calor. El segundo método es por distancia de alimentación. Por distancia de alimentación, ¿de acuerdo? Por distancia de alimentación. Y el último método es por volumen de alimentación, que es el más fijo, ¿de acuerdo? Por volumen de alimentación. Los dos últimos, que son por distancia y por volumen de alimentación, por distancia y por volumen de alimentación, son los más seguros porque son numéricos. Hay una fórmula establecida para hallarlos. Pero el puntos de calor depende de cómo usted lo visualice, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes me preguntarán, ¿para qué me dan esta tabla? ¿Para qué me dan esta tabla? ¿De qué me va a servir o algo por el estilo? ¿De acuerdo? Miren. Primero, a ustedes les van a dar el material de la pieza. Por ejemplo, ¿qué te indica? Se muestra un molde de una pieza de aluminio, ok, entonces yo voy a trabajar con el material de aluminio. Y acorde a esta tabla yo voy a tener una densidad a temperatura ambiente, que es de 2.7 gramos por centímetro cúbico. Tengo una temperatura de fusión, tengo una contracción en porcentaje cuando el aluminio pasa por ciertos estados, tengo el calor específico y la cantidad de calor de fusión y tal. Ok, miren. Toda esta última parte de la tabla la vamos a usar cuando nos pida la cantidad de combustible. ¿De acuerdo? En cuanto nos diga cantidad de combustible, ok, vamos a usar esta parte de la tabla. En cuanto no nos diga esta tabla, pues no lo consideremos. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es el problema? Lo que ocurre es que esta pieza tú la necesitas, la vas a fundir. Entonces, la pieza es hueca. Lo que tú vas a hacer es colocar mazarotas, colocar bebederos, por donde tú vas a introducir el material en estado líquido, donde luego se va a solidificar y luego se va a mantener como una materia sólida. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que nos dan esos porcentajes. Porque la densidad o la contracción volumétrica de este tipo de material no siempre va a ser la misma. No va a ser lo mismo la contracción volumétrica cuando esté en estado líquido que cuando esté en estado sólido o cuando ya esté endurecido, por así llamarlo. ¿De acuerdo? Entonces, esta densidad va a ir variando a lo largo de todo el procedimiento. Es como si fuera un diagrama de bloques en el que primero está en estado líquido, se introduce el bebedero y ya, bueno, se va enfriando y se endurece, ¿no? Porque tú lo que quieres es esta pieza sólida, ¿de acuerdo? Sin embargo, no tienes la pieza sólida, simplemente tienes el modelo en arena. ¿Ok? Listo. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. Como les mencioné, pues acá ya tenemos ya hallamos anteriormente el diámetro de la mazarota, ¿no? Pero también les recomiendo que hallen el volumen de la mazarota. Si bien es cierto, no les piden este enunciado, hállenlo porque les va a servir de mucha ayuda para los demás cálculos. Y poner toda esta fórmula dentro de los demás cálculos es muy extenso, entonces es preferible que lo hallen de una vez. Entonces, ¿cómo hallamos el volumen de una mazarota? En este caso te dice que son mazarotas circulares, cilíndricas, si no me equivoco. Acá está. Se usan mazarotas cilíndricas, por lo tanto, el área de una mazarota cilíndrica, el volumen de una mazarota cilíndrica es el área de dicha mazarota multiplicado por la altura de la mazarota, ¿cierto? Listo. Donde el área de la mazarota, pues al ser una mazarota cilíndrica, es lo mismo que si yo pusiera pi cuartos por el diámetro de la mazarota elevado al cuadrado, multiplicado por, la altura de la mazarota no la tengo, pero la puedo calcular, porque la altura de la mazarota está siendo 1.6 multiplicado por la altura, pero por el diámetro de la mazarota, ¿de acuerdo? Por el diámetro de la mazarota. Listo, chicos. Entonces, ya teniendo esta fórmula, podemos hallar el volumen de la mazarota. ¿Cuánto sería acá? Reemplazamos y simplemente sería pi cuartos multiplicado por 12.466 al cuadrado. Este diámetro de acá, para respuestas, colóquelo con dos decimales.
pero para cálculos utilizamos dos decimales, para ser más precisos, ¿de acuerdo? Y todo esto multiplicado por 1.6 multiplicado por 12.466. Listo. Entonces, ya operando todo esto, nos va a salir que el volumen de la mazarota va a ser igual a 2000. Disculpen, acá. El volumen de la mazarota va a ser igual a 2434.396 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Ese sería el volumen de la mazarota. Como les digo, en este enunciado solo les piden diámetro mínimo de la mazarota. Entonces, acá tenemos el diámetro mínimo de la mazarota, ya lo hallamos, pero es recomendable que hallemos de una vez el volumen de la mazarota. ¿De acuerdo? Ahora, pasamos con el número de mazarotas a utilizar. Como les mencioné antes, hay tres métodos: por puntos de calor, por distancia de alimentación y por volumen de alimentación. ¿Ok? El primer método es por puntos de calor. Entonces, el método A es por puntos de concentración de calor. Por puntos de concentración de calor. Ya listo. Miren, en este caso, a mí me están dando la pieza que ven a su derecha. Si me dan la pieza que ven a su derecha, yo lo que estoy haciendo es girarla. Giro la pieza de modo que quede echada. ¿Por qué? Porque si yo por acá pongo un bebedero, donde voy a introducir el aluminio en estado líquido, pues el aluminio va a llenar primero las partes de acá, ¿no? Las partes pequeñitas. Y luego de que llena las partes pequeñas, ya va a llenar todo el resto, ¿no? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si yo no lo coloco de esa forma? Si por el contrario coloco la figura así. Lo que va a ocurrir es que, cierto, va a llenar primero la parte de abajo. Listo. Va a llenar de esta manera. Pero, ¿qué va a ocurrir? No va a poder llenar, o va a llenar más lento estos picos de acá, porque va a ser más difícil que el líquido suba. Ok, esa sería la segunda opción, que ya la descartamos. Siguiente opción, ok, si lo trabajo de lado, si lo trabajas de lado, va a llenar primero esta pestañita, va a llenar luego esto, luego va a llenar por acá, por acá, por acá, y va a llenar por acá. ¿Es una forma? Sí. Pero esto, ¿cómo lo haces en un molde de arena? Porque estamos trabajando en un molde de arena. Y en un molde de arena, ¿tú cómo llegas acá? ¿Cómo llegas a hacer esta pestaña de acá? Tendrías que hacerlo con un pico, tendrías que ir raspando y tal, ¿no? Mucha complejidad. En cambio, si simplemente colocamos y volteamos la pieza como está, de esta manera, pues es fácil hacer esos agujeros en arena. Es simplemente aplicar un poco de presión y ya se forma. Ya se forma esta estructura en la arena, ¿no? Es por ello que estamos volteando la figura de esta forma, ¿ok? Para que el líquido ingrese con mayor facilidad, para que la figura, o en este caso la maqueta, se llene más rápido, y también porque es más fácil hacerlo en el molde de arena, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, acá al inicio colocaríamos un bebedero. Un bebedero es como una cañita por donde se va a introducir el líquido, en este caso de aluminio, ¿ok? Este es el bebedero. Bebedero, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde se colocan las mazarotas? Las mazarotas se colocan en agujeros, en huecos o en espacios donde tú quieres que se llene más rápido, ¿de acuerdo? En espacios alejados de la estructura, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me conviene colocar mazarotas justo acá, justo por encima de estos dos canales, ¿cierto? Porque esos dos canales son los más alejados, los que necesito que se llene completamente y que se rellene bien, porque son las pestañas de la pieza los que le van a dar soporte. Entonces justo acá vamos a colocar dos mazarotas, que son mazarotas circulares. Acá colocamos una mazarota y acá colocamos otra mazarota. Repito, chicos, la mazarota se coloca donde se requiere que la pieza se llene más rápido o que esté mejor estructurado. Igual se busca la estructura de toda la pieza, pero se busca llegar más rápido a estos rincones, ¿ok? Es como si hiciéramos una columna de construcción
Ya pues, cuando tú tienes una columna de construcción, te quedan grumos. Que esos grumos al final de cuentas se coloca acá un vibrador industrial y se desvanece. ¿De acuerdo? Es algo similar a la labor de la mazarota. Y recordamos que todo esto se trabaja en arena. Entonces, todo esto acá está lleno de arena, lleno de arena, lleno de arena, lleno de arena. ¿De acuerdo? Entonces, por puntos de concentración de calor, tendríamos dos mazarotas, que son las que hemos graficado, ¿no? Dos mazarotas. Listo, dos mazarotas. Ahora, pasamos a la siguiente. La siguiente es por distancia de alimentación. ¿Ve? Por distancia de alimentación. Listo. Entonces tenemos acá por distancia de alimentación. Ya. Por distancia de alimentación se va a usar la siguiente fórmula, que no te la dan en el examen, pero sí es necesario que lo conozcas. Es número de mazarotas a utilizar va a ser igual a el largo menos 5 por el alto dividido entre el diámetro de la mazarota más 4 veces multiplicado por el alto. ¿De acuerdo? Ya, listo. Entonces acá simplemente vamos a reemplazar. Pero hay que tener en cuenta ¿qué estamos agarrando? Hay que tener en cuenta cuál va a ser el largo y cuál va a ser el alto, porque no podemos agarrar cualquier valor. Podríamos agarrar el largo de acá, el alto de acá, el largo de acá, el alto de acá, o solo hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado en esa parte. A ver, entonces, ¿qué largo vamos a agarrar? Vamos a agarrar el largo de toda la pieza, porque como estamos trabajando en arena, vamos a necesitar que toda esta pieza esté cubierta, desde acá, justo donde se indica, hasta acá. ¿Todo eso cuánto vale? 240, ok. Ese va a ser el largo. 240 menos 5 por... ¿Cuánto va a ser el alto? El alto, chicos, va a ser 32. ¿De acuerdo? Ese va a ser el alto. El alto va a ser 32. ¿Por qué va a ser 32? Porque estamos agarrando el alto de la pieza que más sobresale. Miren, si nosotros colocamos en arena toda esta pieza la colocamos en arena, ¿qué va a sobresalir? ¿Qué está a los extremos? Estas viñetas de acá, ¿no? Estas pestañitas. Vamos a poner el alto de esas pestañas, que es 32. Repito, chicos, agarramos el largo de toda la pieza, ¿de acuerdo? El largo de toda la pieza, que es 240. O sea, agarramos todo esto, desde acá hasta acá, 240. Listo. Todo eso vale 240. Y agarramos el alto, pero solo de las viñetas. De las viñetas de los extremos. En este caso, 32. El diámetro de la mazarota nos había salido 12.466 más 4 veces por el alto, que vale 32, dijimos, ¿no? Listo. Finalmente, haciendo ese cálculo, nos va a salir 0.567, 569. Que bueno, para cálculo de mazarota siempre redondeamos hacia arriba, ¿ok? Entonces nos saldría que acá que es necesario una mazarota. Repito, por distancia de alimentación nos sale que es necesario una mazarota. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos por puntos de calor, como les mencioné, volteamos la pieza como nos convenga, por distancia de alimentación, ya está, y era el último, por volumen de alimentación. ¿Ok? Por volumen de alimentación. Por volumen de alimentación. Listo. Por volumen de alimentación seguiría la siguiente forma. El número de mazarotas va a ser igual a el volumen de la pieza dividido entre
el volumen de la mazarota multiplicado por 14% menos el porcentaje de contracción volumétrica del material en solidificación. A ver, ¿cómo lo colocamos acá? Contracción volumétrica en porcentaje. ¿De acuerdo? Y esto acá dividido entre la contracción volumétrica en porcentaje. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a colocar esto? Miren, chicos, ¿con qué material estamos trabajando? Con aluminio. Entonces, con aluminio, de acuerdo. Yo me voy hasta el apartado de contracción volumétrica del aluminio. Me voy a la parte de solidificación. A mí lo que me interesa es la solidificación. ¿Cuánto es el porcentaje de solidificación? 7%. Ese es el dato que yo voy a agarrar. ¿De acuerdo? Entonces, reemplazando sería el volumen de la pieza. ¿Cuánto es el volumen de la pieza? Nos lo daban anteriormente. El volumen de la pieza es 2237.77. Listo. Volumen de la pieza 2237.77. Listo. El volumen de la mazarota, ¿ven? Acá es importante. ¿Por qué? Porque si yo no hubiera hallado el volumen de la mazarota acá, tendría que meter toda esa fórmula dentro de esa fórmula ya larga. Entonces es recomendable ya tener el número. Es 2434.396. Ok. 2434.96 multiplicado por, paréntesis, el 14% menos el porcentaje de contracción volumétrica en el estado de solidificación. Entonces acá sería menos 7%. Y esto dividido entre 7%. ¿De acuerdo, chicos? Les repito, esta tabla se las van a dar. Puede que se las den acortada. ¿De acuerdo? Puede que solo le den de cobre y aluminio y los quieran confundir. Ah, ya, pero ustedes dicen, no, el material de mi pieza es de aluminio. Solo voy a usar el apartado de aluminio. ¿Ok? Entonces, acá el CB, a ver, lo voy a colocar acá arriba porque no se confundan. ¿Ok? El CB en porcentaje es la contracción volumétrica. Es la contracción volumétrica, pero solo en estado de solidificación, ¿ok? Solo estamos agarrando la solidificación para el cálculo de mazarotas. Listo. Entonces, sería el volumen de la pieza dividido entre el volumen de la mazarota multiplicado por la diferencia entre 14 y el porcentaje de solidificación en contracción volumétrica dividido entre ese mismo. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo todo este cálculo, ¿cuánto les va a salir? Les va a salir que esto es 0,91923. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se va a utilizar, como les digo, se redondea hacia arriba una mazarota. Porque si a ustedes les hubiera salido 2.33, no van a usar dos mazarotas y un tercio de mazarota. No, 3 mazarotas así. Siempre redondeamos hacia arriba mazarotas. ¿De acuerdo? Ahora, de los 3 cálculos, noten que salió 1, 1, 2. Siempre agarramos el número que sea mayor. En este caso, 2 mazarotas. Entonces, el número de mazarotas a utilizar van a ser 2. ¿De acuerdo? Aunque en los demás cálculos nos salió 1, pero nos regimos por el mayor. ¿De acuerdo, chicos? Listo. Entonces, miren, para el tema de puntos de calor, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la pieza nos lo van a dar de esta forma. ¿Ok? Nos la pueden dar o ya lista o tendremos que darle vueltas. En este caso nos la dan de esta forma. Está como que parada. ¿De acuerdo? Lo que nosotros buscamos es como si tuviéramos un vaso con agua, donde le vamos a meter el líquido por la cañita. ¿De acuerdo? Como si tuvieras un café. Entonces, si bien es cierto, el líquido se va a esparcir siempre por todos lados, no sabemos la densidad que tiene cada líquido, ¿cierto?
Porque no todos los líquidos son iguales. Por ejemplo, el aceite, un ají o yo qué sé, un Esporate, tienen distintas densidades, tienen distintas grumosidades. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es diferente para el aluminio, para el cobre y para el acero. Es mínima la diferencia, es decimal, sí, pero es visible. Entonces, es por ello que se busca que el líquido llegue a toda la pieza. Y como tiene que llegar a toda la pieza, ustedes van a ir girando la pieza, ir moviéndola, de modo que la pieza, las partes chiquititas, las pestañas o pequeñas partes, estén hacia abajo. ¿Para qué? Para que se llenen rápido. Porque es como si tú tuvieras una botella. ¿De acuerdo? Sí, por ejemplo, yo tengo una botella de este modo. Así yo tengo una botella de este modo. Para que el llenado sea uniforme, esa es la palabra, uniforme, ¿cuál va a ser mejor? Si yo introduzco el líquido desde arriba, ok, se va a llenar acá uniformemente, va a ser parejo, y acá como que así sea la velocidad con la que yo lo introduzca, va a ir más o menos por acá, ¿no? Pero a mí me convendría que la pieza esté invertida, para que se llene primero esto de golpe, porque se va a llenar rápido, y luego se llena todo el resto uniformemente. ¿De acuerdo? Siempre vamos a buscar que las partes planas estén hacia arriba. Por ejemplo, si yo les dijera que yo tengo un disco, ya, imagínense, tengo este disco. Tengo este disco que tiene una pestaña acá abajo, justo lo que hemos visto en embutido. ¿De acuerdo? A mí me va a convenir que la pieza esté de esta manera. Y yo acá colocar hasta 3 mazarotas, o un bebedero y 3 mazarotas. ¿Por qué? Porque se va a llenar primero la parte de abajo, que se va a llenar rápidamente, y luego se va a llenar todo este borde, ¿cierto? Si yo tuviera la pieza al revés, de esta manera, ¿cómo coloco el bebedero? El bebedero lo tendré que colocar hasta acá arriba, y hasta que el líquido se distribuya hasta abajo, va a demorar bastante, porque tiene que llenar todo este bordecito, y luego ya va a tener que llegar por acá, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que las viñetas o partes salidas de la pieza estén siempre hacia abajo. Es por ello que, por ejemplo, para esta pieza, lo que hemos hecho es voltearla. Volteamos la pieza y yo lo estoy tomando como si fuera un rectángulo. ¿Ok? Yo solo estoy visualizando este rectángulo de acá. Este rectángulo de acá es lo que se tiene que llenar sí o sí. Ok, listo. Entonces, ¿qué tiene el rectángulo extra? Tienen dos viñetas. Tiene esta viñeta de acá y tiene esta viñeta de acá. Viñetas las cuales yo quiero que se llenen de una vez. ¿De acuerdo? Entonces, para que se llenen de una vez, las coloco boca abajo. Las coloco boca abajo y acá se va a llenar con mayor facilidad. ¿Dónde coloco mazarotas? Donde necesito que la pieza esté bien llena, ¿ok? Donde esté bien estructurada. Que en este caso son estas viñetas, ¿no? En el caso de que yo acá tuviera una tercera viñeta, pues coloco una mazarota acá también. ¿De acuerdo? Omar, ¿por qué no colocas mazarotas en estas pequeñas viñetitas? Porque la mazarota tiene un diámetro, chicos. ¿Se acuerdan? El diámetro de la mazarota, ¿cuánto era? El diámetro de la mazarota era... ¿Dónde está? Acá está. Era 12.466. ¿De acuerdo? Entonces, la mazarota fácilmente puede entrar acá. Puede entrar acá fácilmente. Pero en esta pequeña pestañita, no va a entrar la mazarota. ¿De acuerdo? Es demasiado diminuto como para que acá entre la mazarota. Es por ello que la mazarota las colocamos arriba. Como les digo, la mazarota va a ser como un canal y va a ejercer presión para que así pueda llegar el líquido de mayor facilidad. Ustedes me dirán, Omar, pero es lo mismo, es lo mismo, el líquido al final se va a vertir por todas partes y tal. Sí, pero también tengan en cuenta que esto es un molde. Esto es un molde que se va a hacer en arena. Imagínense ustedes en la playa, si tienen un molde de arena, si tienen arena en sus pies, ¿de acuerdo? Y quieren hacer un puente. Imagínense si yo quisiera hacer esta pieza, pero así. Ok, hacen las dos pilares en la arena, para la forma lo hacen así, ¿no? Hacen los dos pilares acá. Pero ¿y cómo haces este puente? ¿Cómo haces este puente sin que toda la arena que está acá se desmorone? No, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué conviene? Conviene hacer el molde hacia abajo. En ese caso, ¿qué hago? Si acá está, por ejemplo, si acá está el suelo, yo lo que hago es hacer esos dos agujeros de arena
y quito la arena restante de acá, ¿no? Y al final pues acá está la superficie. Acá simplemente vierto mi líquido y tal. ¿De acuerdo? En cambio si fuera al revés sería más complejo. Entonces lo que buscamos es que la pieza se llene uniformemente, como les repito, que se llene rápidamente, uniformemente, y que el líquido llegue a cada rincón de la pieza. ¿De acuerdo? Ok chicos, continuamos. Ahora, ¿qué nos piden hallar? Como les digo, siempre les dan esa tablita, ¿ah? Puede que les venga con uno menos, con tal, ok, listo. Entonces, primero, resaltemos qué vamos a usar. El material que estamos haciendo es aluminio, ¿de acuerdo? Aluminio vamos a resaltar, porque vamos a usar toda esa línea de aluminio. Ya, ¿qué nos piden? Ya nos pidieron diámetro de mazarota, ya nos pidieron número de mazarotas, ahora nos piden cantidad mínima de material que se necesita para fundir, que se necesita fundir para llenar el molde, asumiendo que el volumen del bebedero y el canal de alimentación es 12% del volumen del molde. Ok, chicos, miren, entonces, te dicen que aparte del volumen de la pieza, tienes que tener en cuenta un volumen del molde. Tienes que tener en cuenta un más 12% porque vas a incluir el bebedero y vas a incluir el canal de alimentación. El canal de alimentación. ¿Listo? De acuerdo. Entonces, cosas importantes. Te piden cantidad mínima y el 12%. ¿Ok? Miren chicos, la cantidad mínima, cuando les den este enunciado, la cantidad mínima lo vamos a calcular siempre en gramos. ¿Okay? Gramos, kilogramos, pero unidades así de peso. El volumen del líquido que se va a introducir no va a estar en gramos, obviamente. El volumen del líquido que se va a introducir dentro de la maqueta tiene que estar en centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque también vamos a trabajar con una densidad. Y la densidad, si notan en la tabla de la derecha, se está trabajando en ¿qué? En gramos por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, a ti lo que te piden hallar es la cantidad mínima de material que se necesita para tal. Entonces, primero, para hallar esa cantidad mínima, tú necesitas la cantidad de volumen. ¿De acuerdo? Porque miren, si yo multiplico el volumen de líquido que yo necesito, centímetro cúbico, lo multiplico por la densidad de ese líquido, gramo por centímetro cúbico, yo voy a simplificar y me va a quedar gramos. Y ya me va a quedar la cantidad mínima. Entonces, vamos a partir del volumen del líquido. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, vamos a partir del volumen líquido. ¿Ok? Entonces, primero vamos a hallar el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hable de volumen, ¿qué voy a necesitar? El volumen en estado líquido va a ser igual al volumen de la pieza que yo necesito llenar multiplicado por 1.12, ahorita les voy a explicar por qué en el 1.12, más la mazarota, más el número de mazarotas por el volumen de esa mazarota. ¿De acuerdo? Entonces, miren chicos. Ok, Omar, a ver, vamos paso a paso. Volumen del líquido va a ser igual al volumen de la pieza, ok. ¿Por qué por 1.12? Porque, si se acuerdan, yo acá tengo que considerar un 12% más por el bebedero. Este 1.12 es como si yo colocara 112%, es lo mismo, ¿sí? Es como si yo colocara acá 112%, o sea, 100 más 12%. Y le sumo el número de mazarotas por el volumen de mazarotas. ¿De acuerdo? También es importante ahí. Nunca se olviden, chicos, acá colocar el número de mazarotas. Si solo suman el volumen de mazarota y por A o B tenían 3 mazarotas, el resultado les va a salir completamente erróneo. ¿De acuerdo? El volumen de la pieza nos daban como dato al principio del ejercicio. Era 2237.77 multiplicado en este caso por 1.12 sumado con el número de mazarotas que nos había salido 2 mazarotas, ok, multiplicado por el volumen de la mazarota, ¿de acuerdo?
El volumen de la mazarota lo habíamos oído anteriormente, creo, ¿sí? Sí, acá está. El volumen de la mazarota era todo este cálculo, que nos salía eso. Ok, lo voy a copiar tal y cual. Acá, acá. Este era el volumen de la mazarota. 2 por todo eso, listo. Entonces, acá les va a salir que el volumen de líquido que va a ser necesario va a ser igual a 7375 punto, acá es largo, es 0944,67, ¿de acuerdo? Entonces, los volúmenes los trabajamos solo con una cifra significativa o dos decimales, ¿de acuerdo? El volumen del líquido sería igual a 7375,09. Acá me estoy olvidando de algo importante, chicos, las unidades. Como estoy hablando en volumen, las unidades son centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Arriba lo habíamos hablado. Centímetros cúbicos, ok, ya tengo el volumen. Ahora, ¿qué me falta, Omar? Me falta hallar la densidad. Para multiplicar volumen del líquido por densidad y ya listo. Ya tengo la cantidad mínima en gramos. Ok, listo. La densidad de aluminio es 2.7. Ya listo. ¿Multiplico esto por 2.7? No. Porque primero el aluminio va a pasar por el estado líquido. Luego va a pasar al estado sólido. Y luego va a ser una materia sólida. Va a pasar por 3 procedimientos donde su volumen se va a ver afectado, donde su densidad se va a ver afectada. Entonces, para calcular la densidad de ese líquido, ¿tú qué tienes que hacer acá? Va a ser la densidad a temperatura ambiente, que es 2.7%, multiplicado ¿por qué? ¿Por 1.2? No, este 1.2 es lo que se va a contraer, pero tú vas a empezar con un 100% y se le va a contraer en 1,2%. Siguiente, tú vas a iniciar con un 1%, bueno, con un 100% y se va a contraer en un 7%. Y finalmente, va a iniciar con un 1% y se va a contraer en un 5,6%. ¿De acuerdo? Lo pueden colocar así o le pueden colocar al frente de la resta. ¿Por qué? Porque lo que te indica acá es que su volumen, su densidad, se va a ir reduciendo en este porcentaje. Entonces, esto es lo mismo que yo colocar 98.8% de frente, ¿no? Es lo mismo que colocar 93%. Y esto es lo mismo que colocar 94.4%. ¿De acuerdo? Entonces, la densidad no es porcentaje, disculpen. La densidad es la que se va a ir viendo afectada por esos porcentajes, porque la densidad va a ir disminuyendo. ¿De acuerdo? De modo que la densidad de ese líquido, o la densidad del aluminio, luego de todo ese procedimiento, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2.3419. Y sus unidades son gramos por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Ese va a ser ahora la densidad del aluminio. ¿Era más fácil multiplicarlo de frente por 2.7? Sí, pero no es la manera correcta, porque tienes una contracción volumétrica en este caso. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues la cantidad mínima de cantidad mínima de material requerido va a ser igual a el volumen del líquido por la densidad de dicho líquido, donde pues el volumen ya lo tenemos a la izquierda, la densidad a la derecha, lo multiplicamos y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que la cantidad mínima va a ser igual a 17.291.7 gramos. 0.7 gramos. Listo.
¿De acuerdo? Si les piden la cantidad mínima, es ese procedimiento. Primero hallamos el volumen del líquido, teniendo en cuenta el número de Mazarotas, el volumen de Mazarota que lo vimos antes. Ojo, sumado por el porcentaje acá, multiplicado por el porcentaje de lo que va a ocupar el bebedero. Esto suele variar, suele ser 15, 14, 13, suele ir variando, ¿de acuerdo? Así que no es estándar para todos los ejercicios. Listo, chicos. ¿Qué más nos pueden pedir acá? Nos pueden pedir la cantidad de combustible que se necesita para llevar el material a la temperatura de colada. Ah, ok. Cuando me hablen de temperatura de colada, vamos a usar la fórmula. Te piden la cantidad de combustible. Ok. La cantidad de combustible. Listo. Cantidad de combustible. Cantidad de combustible que se necesita para llevar el material a temperatura tanto. Listo. Ya. Miren, nosotros podemos calcular la cantidad de combustible en calorías. Y si notan, abajo ya te da el poder calorífico. Y con el poder calorífico podemos convertir esas calorías en metro cúbico. ¿De acuerdo? Primero usamos la fórmula que está en la pantalla. ¿De acuerdo? La fórmula es la misma que está acá. Ojo. Es la fórmula de energía térmica. Nos dice: la cantidad de combustible que se necesita para llevar el material a la temperatura de colada tanto. Okay. Esta temperatura de colada va a ir acá. ¿De acuerdo? Listo. Y vamos a ir reemplazando. Primero, ¿cuánto es el M? El M es la masa, la cantidad de material que necesitamos, que lo vimos antes. Que era esto, era 17.291.7. Entonces, acá, la masa va a ser 17.291.7. 271, disculpen, 271.73. 271.7. Listo. ¿Qué es el CSPS? Esto es el calor específico, chicos. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije acá al principio, cuando nos pidan cantidad de combustible, vamos a usar las últimas tres? Justo acá nos están pidiendo cantidad de combustible. ¿Ok? Entonces acá usamos las tres. Primero que me piden la cantidad de combustible en estado sólido. En estado sólido es, bueno, recuerden acá, estamos trabajando en aluminio. Si estamos trabajando en aluminio, la cantidad de calor específico en estado sólido es 0.21. Ok, acá van a reemplazar con 0.21. La temperatura final, perdón, temperatura F. Temperatura F es temperatura de fusión. También te lo dan en la tabla. Es 660. Temperatura A es temperatura ambiente. La temperatura ambiente, justo acá nos lo mencionan, es esta temperatura de acá. La temperatura en la que va a estar la densidad al inicio, 25 grados Celsius. 25 grados Celsius. ¿Qué es el CF? Es el calor específico, el calor de fusión, que está también en la tabla, ¿de acuerdo? Este calor de fusión es 105. El calor específico en estado líquido, ¿cuánto es? Es 0,18. Listo. Temperatura C es temperatura de colada. Y finalmente la temperatura F, pues ya los mencionamos. Es la temperatura de fusión, que para el caso del aluminio es 660. ¿Ok? Lo vamos acá a poner con colores para que se acuerden. Miren. El calor específico, el calor de fusión y el calor específico en estado líquido son de acá. Son de estos tres. ¿De acuerdo? Que estamos trabajando esto, esto y esto. Para el caso de la masa, lo vimos anteriormente, la temperatura de fusión y la temperatura ambiente. La temperatura de fusión nos la otorgan acá y la temperatura ambiente te la mencionan acá justo en el cuadro de la densidad. Acá. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente hacemos el cálculo. Haciendo el cálculo les va a salir que ustedes necesitan H, que son la cantidad de combustible, H o también cantidad de combustible, va a ser igual a 4.396.518
punto 872. ¿Y esto qué nos va a otorgar? En calorías. ¿De acuerdo? Esto está en calorías. ¿De acuerdo? Pero como dato nos dicen, considerar un poder calorífico de GN 9020 kilocalorías por metro cúbico. Y la eficiencia del combustible del horno es del 70%. Ok, listo. Entonces, ¿cómo consideramos esto? Consideramos que hay otra fórmula. Que cuando me pidan la cantidad de combustible en metro cúbico, va a ser igual a la cantidad de combustible. A ver, denme un segundo. Sí. Va a ser igual a la cantidad de combustible en kilocalorías dividido entre la eficiencia del combustible en porcentaje multiplicado por el GN, el poder calorífico, en kilocalorías por metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo eso en cuenta, reemplazamos. Cantidad de combustible en kilocalorías, lo que tenía arriba, pero en kilo, o sea, es un por 10 a la menos 3. Sería 4.396.518.872. Eso está en calorías. Dividido entre la eficiencia del combustible, que es del 70%, multiplicado por el GN, el poder calorífico, que era 9020. 9020. ¿De acuerdo? Haciendo este cálculo, ya nos va a salir la cantidad de combustible en metro cúbico. Si nos hubiera pedido cantidad de combustible en calorías, habría bastado con haber acabado acá. Habría bastado con haber puesto ese resultado ya, pero como nos lo piden en metros cúbicos, tenemos que hacer todo este cálculo. De modo que la cantidad de combustible al final de ese procedimiento nos va a quedar 0.696 metros cúbicos. ¿De acuerdo? 696 metros cúbicos. Listo. Acá ya nos quedaría con... esto sería la cantidad de combustible. ¿De acuerdo? Siguiente. Ahora nos piden, por ejemplo, el rendimiento de la fundición en porcentaje. Ok. Si nos piden rendimiento de la fundición en porcentaje, basta con simplemente dividir. Dividimos el volumen de la pieza entre el volumen del líquido que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Para nuestro ejercicio, el volumen de la pieza nos lo dan como dato. Era 2237.77. Y el volumen del líquido era 7000, que es lo que vemos acá, ¿no? Miren. Acá, el volumen del líquido era 7375.09. 7375.09. De modo que esto nos va a salir 0.3034. Pero este es un número entero, a secas. Sin embargo, ¿qué nos dice el enunciado? Quiere que lo presentemos en porcentaje. Entonces, el rendimiento en porcentaje lo vamos a representar por 30.34%. ¿De acuerdo, chicos? Como 30.34%. También puede que les pidan, por ejemplo, esto. Puede que les pidan el tiempo de llenado de la pieza y puede que les pidan el tiempo de llenado de la mazarota. ¿De acuerdo? Hay estos dos casos. Acá están los cálculos. Es simplemente reemplazar con los datos que ya tenemos. Con la gravedad por mazarota. Bueno, el G no es la gravedad. El G es el gramaje. Aquí está. Perdón, el G sí es la gravedad, pero trabajamos en milímetros, ¿recuerdan? Entonces es una conversión acá. El H mazarota es la altura de mazarota, también lo tenemos. Tenemos el volumen de la pieza, el SD nos lo dan como dato. Y acá
básicamente lo mismo, solo que como por 2. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los cálculos del tiempo de llenado y del tiempo de llenado de mazarota y de pieza. Acá estaría el rendimiento, la cantidad de combustible, la cantidad mínima que se necesita. Ojo, chicos, siempre es muy importante que en cuanto leen la pregunta, chequen en qué unidades les piden. Por ejemplo, si me piden cantidad mínima de material, yo ya sé que quiere en gramos, ¿ok? No quiere el volumen líquido, quiere en gramos. Si me dice la cantidad de combustible, ok, hay dos opciones. O me pide calorías o me pide metro cúbico. En este caso pidió metro cúbico y tuvimos que usar el poder calorífico para convertirlo. ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo pues la explicación de cada uno de esos, vamos a tratar de resolver el ejercicio lo más rápido posible para tratar de optimizar tiempo. ¿De acuerdo? Porque se vayan acostumbrando, porque esta pregunta pues es una de 7, 6 preguntas que les vienen al fin y al cabo. Entonces se necesita calcular rápido. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice acá? El volumen del modelo presentado a continuación es tanto. Listo. El área superficial es 33.800 y pico. Y se recomienda utilizar una mazarota cilíndrica superior de... Ok, noten que acá la relación es de 1 a 1. Y la relación de tiempo de solidificación de la mazarota y de la pieza es de 1,5. Para las condiciones dadas nos piden el diámetro mínimo de la mazarota. ¿De acuerdo? El diámetro mínimo de la mazarota, chicos, ¿se acuerdan la fórmula? Era diámetro mínimo de mazarota, va a ser igual a ¿qué cosa? A la raíz de la relación entre los tiempos. En este caso la relación nos dice que es 1,5. Raíz de 1,5 multiplicado por el volumen de la pieza entre el área de la pieza. El volumen de la pieza es 237.600 y el área de la pieza es 33.864. Y esto multiplicado por 2 más 4 por el R. El R en este caso, chicos, es 1, pues, ¿no? Porque la división entre la altura de la mazarota y el diámetro de la mazarota es 1, porque es la misma. 1 dividido entre 1. ¿De acuerdo? Si hacemos el cálculo, nos va a salir ya el diámetro de la mazarota. Pero notemos que como el diámetro es igual que la altura, nos va a convenir colocarlo así. Diámetro, que es igual a la altura de la mazarota, va a ser igual a la respuesta de ahí, que va a ser 51.56. ¿De acuerdo? 51.56. Ya. Pasamos al siguiente enunciado. Nos dice el mínimo número de mazarotas a utilizar. Como bien les dije las reglas antes, queremos que las pestañas estén hacia abajo. Entonces nos conviene que la figura esté más o menos de esta manera, ¿no? Al la figura estar de esa manera, acá le vamos a colocar un bebedero. Acá va a ir acá un bebedero. Bebedero. ¿Y dónde vamos a colocar las mazarotas? Las vamos a colocar justo encima de las pestañas. En este caso, si esta es una pestaña de acá que va a estar hasta abajo, acá va a ir una mazarota. ¿De acuerdo? Si acá, por ejemplo, va a haber una pestaña, acá va a ir otra mazarota. Entonces yo voy a tener acá, por puntos de calor, voy a tener 2 mazarotas. Vamos a colocarlo acá. En el inciso A, por puntos de calor, vamos a tener 2 mazarotas. 2, listo. Por distancia de alimentación, chicos. Por distancia de alimentación. Por distancia de alimentación. Listo. Entonces, no voy a colocar la fórmula entera, pero vamos a ver con qué vamos a reemplazar, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que por distancia de alimentación qué era? Era el largo, el diámetro de mazarota y el alto, ¿de acuerdo? Ok. Omar, ¿qué largo vas a utilizar en este caso? En este caso el largo que yo voy a utilizar va a ser 150. ¿De acuerdo? Porque ese es todo el molde de arena. El largo 150. Listo. Y de alto, el alto de las piezas que sobresalgan. La pieza que sobresale en este caso a simple vista son estas, ¿cierto? Entonces yo voy a utilizar este largo de 36 y el ancho, perdón, el largo de 150
y la altura de 36. ¿De acuerdo? Yo voy a utilizar esos dos valores para la distancia de alimentación. Al fin y al cabo me va a salir acá una masa rota. Y en el último cálculo tenemos por volumen de alimentación. Por volumen de alimentación. Y en por volumen de alimentación se acuerdan que simplemente era reemplazar con el volumen de la masa rota. Acá. Era el volumen de la pieza dividido entre el volumen de la masa rota por el 14 menos el porcentaje de contracción volumétrica en el estado de solidificación. Ok. Entonces, en este caso, ¿cómo sería la ecuación? Sería el volumen de la pieza, ok, lo tenemos como dato, dividido entre el volumen de la masa rota, que no lo hemos hallado, pero sí lo podemos hallar. Acuérdense, volumen de la masa rota va a ser igual a el área base de la masa rota multiplicado por la altura de la masa rota. El área de la masa rota, como es una masa rota cilíndrica, va a ser pi cuartos multiplicado por el diámetro de la masa rota al cuadrado, multiplicado por la altura. Pero ¿se acuerdan que la altura de la masa rota era lo mismo que el diámetro? Puedo colocarlo acá de frente como diámetro. Y al final el volumen de la masa rota va a ser pi cuartos multiplicado por el diámetro de la masa rota al cubo. ¿De acuerdo? De esta forma nos saldría el volumen de la masa rota, para este caso. Y bueno, la contracción volumétrica, ¿cuánto sería? ¿De qué es esta pieza? Esta pieza, a ver, volumen del modelo tanto, superficie de trabajo del motor cilíndrico superior, el tiempo de tanto. Ok, no nos dicen de qué es la pieza. ¿De acuerdo? Siempre a ustedes les va a mencionar de qué es la pieza. Bueno, para este caso, asumamos que es aluminio. La mayoría de piezas son de aluminio, pero igual recuerden de que les tiene que mencionar a ustedes en específico de qué es la pieza. ¿Ok? Aluminio. Entonces, por volumen de alimentación, con una pieza de aluminio saldría 2. Seleccionamos el mayor, en este caso puede ser cualquiera, o puntos de calor o por volumen de alimentación. Seleccionamos pues volumen de alimentación. Seleccionamos acá el de volumen de alimentación. Listo. Ahora, ¿qué nos piden? La cantidad mínima de material que se necesita para fundir para llenar el molde en kilogramos. Asumamos que el volumen de el bebedero es el 8% del volumen del modelo. De acuerdo. Cantidad mínima de material para fundir el molde en kilogramos. Ok, aplicamos lo mismo, chicos. ¿Se acuerdan? Era, si yo quiero la cantidad mínima, tiene que ser igual al volumen del modelo en estado líquido multiplicado por la densidad de ese líquido, ¿no? Donde pues el volumen del líquido, ¿a qué era igual? El volumen del líquido era igual a el volumen de la pieza. El volumen del líquido va a ser igual a el volumen de la pieza, que en este caso el volumen de la pieza, ¿cuánto es? El volumen de la pieza es 237.600 multiplicado por, acá sería 1.08, que esto es equivalente a decir 108%, más el número de masarotas, que es 2, multiplicado por el volumen de la masarota. ¿De acuerdo? Multiplicado por el volumen de la masarota. Vamos al cálculo de cuánto nos saldría ese líquido. Sería 237.600 por 1.08 más 2, que es el número de masarotas, multiplicado por el volumen de masarota, que es pi cuartos por el diámetro de la masarota, 51.56 elevado al cubo. Ok. El volumen de la masarota nos saldría, el volumen del líquido sería 471.915.22. ¿De acuerdo? Punto 22. Acá sería por pi cuartos por el diámetro de la masarota, 51.56 elevado al cubo.
Listo. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la densidad. Pero si notan, la densidad siempre va a ser la misma. O sea, la densidad es 2.7 multiplicado por 1 menos 1.2 multiplicado por 1 menos 7 multiplicado por 1 menos 5.6. ¿Ok? Entonces, esa densidad no va a variar. Podemos copiar esta misma densidad, no hay ningún problema. Vamos a copiar todo el cálculo para que lo tengan ahí. Es el cálculo de la densidad. Listo, chicos. Entonces, si ya tengo la densidad y si también ya tengo el volumen del líquido, solo bastaría con multiplicarlo para calcular la cantidad mínima. Entonces, multiplicamos el volumen del líquido por la densidad. Volumen del líquido por la densidad que ya hallamos. La densidad luego de todo el proceso, ojo. Ya. ¿Qué más? Este resultado nos lo va a dar en centímetros cúbicos. Perdón, en gramos. En gramos. ¿Cómo yo convierto de gramos a kilogramos? Ok, para convertir de gramos a kilogramos, tengo que multiplicar por un 10 a la menos 3. Ok. ¿Dónde hacemos esta conversión para pasar de gramos a kilogramos? ¿De acuerdo? Entonces, sería el volumen de líquido 471.915.22 por 2.3419 y todo eso por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Nos sale que la cantidad mínima de material requerido es 1105.18. ¿18 qué? 18 kilogramos. ¿Okay? Esta sería la cantidad mínima. La cantidad mínima de ese líquido que necesitamos. Siguiente ejercicio. Mire, tenemos ahora esto. Tenemos esta figura. Nos piden primero el cálculo del diámetro y la altura mínima de la mazarota. Ok. Ya. Recordemos acá fácilmente. El diámetro de la mazarota va a ser igual a la raíz de la relación de los tiempos de solidificación. Ok, tiempo de solidificación, acá. La relación del tiempo de solidificación de la mazarota de la pieza es de 1.5. 1.5. ¿De acuerdo? Es de 1.5. ¿Multiplicado por qué? Por la resta entre el volumen y el área. ¿El volumen cuánto es? El volumen en este caso está siendo 167.546. 167.546.17. Dividido entre ¿cuánto? Entre 25.000, que es el área. Ojo, esto nos lo dan como dato, chicos. El área no se refiere al área de la pieza, sino al área superficial del modelo. O sea, solo el modelo hueco, a secas, por así decirlo. 25.060.83, ok. ¿Y esto multiplicado por qué? Por 2 más 4 por el R. El R era la relación, ¿no? Era la relación entre la altura y el diámetro de la mazarota. En este caso, ¿cuánto es? Nos dice que la altura de la mazarota es igual a 1.4 veces el diámetro. O sea, sería 4 por 1.4. Dividido entre esa misma relación, 1.4, y ahí acabaría el enunciado, ¿no? Si ustedes operan este diámetro de mazarota, les va a salir que el diámetro de la mazarota va a ser igual a 43.43 milímetros. ¿De acuerdo? 43.43 milímetros. En el caso de la altura, ¿cómo llamamos la altura? Simplemente reemplazamos. Altura de mazarota es igual a 1.4 multiplicado por el diámetro de mazarota. ¿Ok? Donde vemos diámetro de mazarota, reemplazamos con el dato que ya tenemos. Y nos sale que
la altura de la mazarota va a ser igual a 60.80 milímetros. 60.80 milímetros. Solo nos pedían diámetro y altura mínima, ya, con eso ya estamos. Pero recuerdan que comentamos de que es dable calcular de una vez el volumen de la mazarota, porque si calculamos de una vez el volumen de la mazarota, ya solo ponemos el número como dato en los cálculos, sin necesidad de que ocurra algo más, ¿ok? Entonces, para el volumen de la mazarota, tiene que ser el área base, o sea, el área de la mazarota, sería pi cuartos por diámetro de mazarota elevado al cuadrado, 43.43 al cuadrado. Todo esto multiplicado por la altura de la mazarota, que es 60.80 milímetros. De modo que ya tenemos también acá como dato extra que el volumen de dicha mazarota va a ser igual a 90.071.5, y como estamos trabajando todo en milímetros, lo vamos a dejar ahí, ¿de acuerdo? En milímetros cúbicos. Eso tendríamos ahí como dato. Voy a copiar de nuevo acá el diámetro de mazarota, chicos, con otro color. Ya está. ¿Qué nos pide el siguiente enunciado? Nos pide la cantidad mínima de mazarotas, ¿no? Primero nos pide, ok, por puntos de concentración de calor, ¿cómo lo podríamos aplicar? Miren, nosotros podríamos tener esta pieza y la podemos voltear, porque ¿se acuerdan de que yo les dije? Si hay alguna pestañita o algo que sobrepase el modelo, volteémoslo. En este caso, notan que esta curvatura, esta viñeta, este triángulo, podría ir para abajo, de esta forma. Si colocamos eso hacia abajo, ya podríamos poner acá una mazarota, ¿no? En este caso, ¿qué queremos que se llene primero? Miren, toda esta parte de acá está a la altura, está plana, entonces no hay ningún requerimiento ahí. Pero justo acá, en el triángulo, requerimos que se llene rápido, o que se llene bien, porque encima miren acá. Entonces, como queremos que eso se llene, le colocamos una mazarota justo acá arriba. Justo acá arriba colocamos una mazarota, de esta forma. ¿De acuerdo, chicos? Ahí entonces esta sería una mazarota. Y bueno, el bebedero lo podríamos inclusive poner de lado. El bebedero podría ir por acá. Podría ir conectado acá. Este sería el bebedero. Bebedero. Acá, ahí sería el bebedero. Entonces, primero, la cantidad mínima de mazarotas por puntos de concentración de calor. Acá le voy a poner de frente, ¿ya? Concentración de calor, puntos de concentración de calor. ¿Cuánto sería? Sería 1. Listo. Ahora, por distancia de alimentación, aplicamos la misma fórmula que está antes. ¿Qué variaba? Variaba que tenemos que considerar un largo y un ancho diferentes, ¿no? Entonces, en este caso, el largo, ¿cuánto vamos a considerar? Perdón, la longitud. ¿Qué longitud vamos a considerar? La longitud total de todo esto, ¿cierto? Ojo, no se confundan. Acá no es 92. 92 es desde este centro hasta este centro. Pero nos faltan estos pedazos, estos trozos de acá, nos faltan contarlos. Entonces, nos dice justo acá arriba de la pieza que esos círculos de los laterales, esas esquinas redondeadas, tienen radio 14. ¿Ok? Entonces sumamos. Si esto vale 14 y el de este lado también vale 14, sería 28. 28 más 92 sería 120. Entonces acá vamos a considerar un largo de 120. ¿De acuerdo? ¿Y qué ancho vamos a considerar? Perdón, ¿qué espesor o ancho vamos a considerar?
Acá está. O largo también llamado, ¿no? ¿Qué largo vamos a considerar? El largo de lo que sobresale. El alto de lo que sale. Ya, miren. Anteriormente consideramos el largo de la pieza que estaban a los extremos, ¿cierto? Que estaban a los extremos. En este caso, miremos acá primero la figura de la derecha. ¿Cuánto es el alto? El alto de acá es 14, pero no hay ninguna otra parte de la pieza que sobresalga. Omar, ¿y esta viñeta de acá? No, esa viñeta sobresale hacia abajo, pero no hacia los laterales. Lo que yo busco es viñetas o pequeñas partes de la pieza que sobresalgan hacia los laterales, o sea, por este costado o por este costado, ¿no? Si mi pieza hubiera sido de esta manera, hubiera agarrado el alto, disculpen, de esta pieza, de esta parte de la pieza. ¿Ok? Si por A o B hubiera habido eso, hubiera agarrado ese alto. Pero no estamos agarrando el alto de acá porque esta pieza es una protuberancia hacia abajo, no hacia los laterales. ¿Qué ocurría en el caso anterior? En el caso anterior, la protuberancia, miren, sí estaba hacia los laterales. La pieza era más ancha en los laterales y agarrábamos ese alto. En este caso no hay esa exaltación. En este caso lo mismo, no hay una exaltación hacia los lados, por eso agarramos la altura 36. ¿De acuerdo? Entonces vamos a agarrar un largo de 120 y un alto de 14. El 14 que es el espesor de la placa. ¿De acuerdo? Este 14, chicos. Considerando eso, un largo de 120 y un alto de 14, la fórmula sería tal que así. Bueno, a ver, un momento. Sí, la fórmula sería 120, que es el largo, multiplicado por, restado, menos 4, multiplicado por el alto de 14, dividido entre el diámetro de la mazarota, que es 43.43, más ¿cuánto? Acá me faltó corregir. Esto de acá no es 4, el de arriba es 5. Eso ya está establecido en la fórmula. Menos 5, que es más 4. Más 4 multiplicado por ¿cuánto? Por el alto de 14. Haciendo este cálculo nos sale que por distancia de alimentación requerimos una sola mazarota. ¿Ok? Solo nos faltaría el por volumen de alimentación. Y por volumen de alimentación, acá. Un molde de la pieza de cobre. Mire, ya. Por volumen de alimentación. Por volumen de alimentación. Listo. Por volumen de alimentación nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos que tener la tabla de acá. Esta tabla. Y necesitamos los datos de el cobre. Acá está. El cobre. La contracción volumétrica. Listo, chicos. Entonces, la fórmula del volumen de alimentación, ¿cuál es? La fórmula del volumen de alimentación es esta. Es volumen de la pieza, ok, tenemos como dato, volumen de mazarota, ya lo hallamos, 14 menos la contracción volumétrica en porcentaje. Entonces, hasta ahí todos los datos ya lo tienen, chicos. La fórmula la voy a escribir acá, pero luego la voy a borrar. Sería volumen de la pieza, que va a ser 167.546. Y lo voy a escribir 167.546.17. ¿Dividido entre cuánto? Dividido entre el volumen de la mazarota, que es 90.071.5, multiplicado por, paréntesis, el 14%, menos, acá iba la contracción volumétrica en el estado de solidificación de la pieza. En este caso es una pieza de cobre. Como es una pieza de cobre, su contracción volumétrica en solidificación es 4.5. Menos 4.5 en porcentaje,
y esto dividido. Y esto dividido entre 4.5 en porcentaje. ¿De acuerdo? Sería de esa forma. Entonces todo esto lo vamos a agrupar y vamos a poner la fórmula ahí. Esta es la fórmula. La fórmula por volumen de alimentación. Por volumen de alimentación nos va a salir con esa fórmula un total de, si no me equivoco, una mazarota. Recuerden que igual esto sale 0.81 inclusive, pero aproximamos siempre hacia arriba y nos va a quedar una mazarota. ¿Ok? Entonces, notamos que todo sale 1, entonces no hay problemas. Simplemente va a ser requerido una mazarota. Ahora nos piden la cantidad mínima de material. Y nos piden la cantidad mínima de material inclusive en kilogramos. Vamos de frente, ¿de acuerdo, chicos? La cantidad mínima de material, ¿a qué era igual? Era igual al volumen en líquido multiplicado por la densidad luego de todos los procesos, ¿no? La densidad. Ok, listo. Entonces, el volumen líquido va a ser igual a el volumen de la pieza. ¿Cuánto es el volumen de la pieza? Que es 167.546.17 multiplicado por, acá va un factor, que es cuánto va a ocupar el bebedero, cuánto va a ocupar el bebedero y todo eso, ¿de acuerdo? En este caso no lo menciona, pero no podemos tener en cuenta que sea descartable. Entonces hay que ponerle que ocupa un 10%. ¿De acuerdo? Entonces el bebedero acá va a ocupar un 10% de la pieza. Y si ocupa un 10% de la pieza, sería por 1.10 más el número de mazarotas, que es 1, multiplicado por el volumen de la mazarota, que es 90.071.5. ¿Ok? Entonces, si tenemos eso en cuenta, nos va a salir un volumen líquido de 372.29 milímetros cuadrados, perdón, milímetros cúbicos. Ese es el volumen de la pieza. Ahora, la densidad de mi líquido, ¿cuánto es? La densidad de mi líquido es un líquido de cobre. Entonces tengo que hacer todo el procedimiento para un líquido de cobre. Sería, copiamos esta tabla de acá arriba y necesitamos los datos de... no, simplemente estos datos. Listo. Vamos a colocar hasta acá, ya. La densidad de ese líquido, la densidad del cobre, va a ser igual a cobre estamos en 8,96, ok, multiplicado por 1 menos, cuando pasa por el estado líquido, se reduce en un 8%, 0.8%, multiplicado 1 menos 4.5%, y acá sería 1 menos 7.5%. ¿De acuerdo? Que es lo mismo o es similar que colocar que esto es 99.2%, similar que colocar que esto es 95.5%, similar que colocar 92.5%. ¿De acuerdo? Es lo mismo, chicos. Entonces, si ustedes realizan esa operación, les va a salir que la densidad del cobre, luego de todo este procedimiento, luego de todas esas contracciones, la densidad del cobre va a ser igual a 7.85 gramos por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Lo único que hacemos es multiplicar. Multiplicamos el volumen líquido por la densidad para hallar la cantidad de material. A ver. La cantidad mínima. La cantidad de material va a ser igual al volumen del estado líquido
multiplicado por la densidad, en este caso del cobre que hallamos, ¿no? Listo. Multiplicamos 2000 y pico por ese valor. Este volumen líquido, hallamos esta densidad. Listo. Y ya. Si multiplicamos eso, ya les va a salir de frente cuánto es la cantidad, chicos. La cantidad de material, o M, coloquémosle, va a ser igual a 2.153 kilogramos. 2.153 kilogramos. ¿De acuerdo? Y de esta manera ya hallaríamos ese apartado. Listo, chicos. Con esto ya finalizaríamos el tema de fundición. Acá esas son todas las preguntas posibles que les pueden venir. Les puede venir cálculo de diámetro, de altura, de volumen de mazarota, la cantidad mínima de mazarotas, la cantidad mínima de material. Inclusive, pues acá notamos que les puede pedir la cantidad de combustible en ambos, ¿no? En metro cúbico, y también les puede pedir la cantidad de combustible en kilocalorías.